El otro día yo vi una charla de MikeTrade en el cual nos decía que utilizar ToList de manera inadecuada puede hacer tu código más lento y que consuma más memoria. Vamos a ver 3 ejemplos de esto. Aquí estamos en Visual Studio y yo tengo este primer ejemplo en el cual vamos a ver que hacemos varios usos, por ejemplo de where, any, ToList, que son comandos básicos de LINQ. Entonces aquí yo tengo un conteo, que es que yo voy a crear 2 arreglos, uno de 10 elementos y uno de 100.000 elementos para hacer la comparación. Y luego aquí tenemos un setup en el cual yo estoy inicializando ese arreglo, de nuevo, primero con 10 elementos y luego con 100.000. Y aquí yo tengo varios ejemplos, varias formas de hacer lo mismo. En la primera, vemos que yo tengo un arreglo, hago un where, por ejemplo, yo quiero buscar que haya un elemento igual a 4, hago un ToList y digo count mayor que 0. O sea, yo quiero entrar en este if, en este condicional, siempre que en el arreglo haya un elemento cuyo valor sea igual a 4. Ok, perfecto, no hay ningún problema, es un código más o menos normal. Pero luego tenemos otra opción. Tenemos arreglo where haya un elemento igual a 4, conteo mayor que 0. O sea, es lo mismo que este, pero sin el ToList. Luego tenemos otra opción. Tenemos arreglo where, donde hay un elemento cuyo valor sea 4, any. Aquí estamos viendo que no estamos utilizando el conteo para contar la cantidad y ver que sea mayor que 0 para determinar que realmente hay un elemento con dicho valor, sino que simplemente utilizamos any que nos devuelve verdadero o falso. En este caso sí, hay un elemento cuyo valor sea 4. Y finalmente tenemos la opción any sin el where. Aquí tenemos el where para filtrar y aquí tenemos directamente any y pasamos el delegado que indica que esto va a devolver verdadero si existe un elemento en el arreglo cuyo valor sea igual a 4. Vamos a ver esto. Vamos a ver que vamos a utilizar benchmark.net para poder hacer un benchmark, es decir, para poder comparar el tiempo de ejecución y el uso de memoria de estas opciones. Vamos a presionar el control F5 y se va a abrir la consola y tenemos que esperar un minuto. Excelente, y como podemos ver, aquí tenemos los resultados. Vamos a ver que el ToList.longitud mayor a 0, que es este que tenemos acá, es este método que tenemos acá, el arreglo where ToList count, es el de peor rendimiento. Por ejemplo, vemos que en la prueba de un arreglo de 10 elementos duró 40 nanosegundos y por ejemplo, en la prueba de 100.000 elementos duró 51.000 nanosegundos, mientras que el where count mayor a 0, que es este segundo que tenemos acá, que es where count mayor a 0, tenemos que duró solamente 18 nanosegundos y aquí 27.000 nanosegundos. O sea, fíjate cómo va mejorando significativamente con respecto a la peor versión, la que usa el ToList. Mientras que si vamos hasta el fondo, vamos a ver que la que dice link any, que es la que utiliza, no la que utiliza el where, sino la que simplemente dice any directamente, es la mejor de todas porque, por ejemplo, en esta prueba de 100.000 elementos solamente duró 3 nanosegundos. Fíjate cómo la comparación entre 51.000 nanosegundos, que es la peor, contra 3 nanosegundos. Eso es una diferencia de más de un 99%. Fíjate esa importante mejora en rendimiento que estamos teniendo simplemente por evitar utilizar un ToList. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de la memoria. Fíjate cómo el ToList.longitud mayor a 0, ocupó 102 bytes de memoria, mientras que la versión del LINQ any no ocupó básicamente nada y por lo tanto fue mucho más eficiente en cuanto al uso de la memoria. Fíjate cómo entonces utilizar el ToList puede ser un problema grave, aunque no lo parezca, aunque sea un código tan simple como este. Fíjate la diferencia tan importante entre este y este que tenemos acá, lo cual en una aplicación grande, en una aplicación que maneja millones o decenas de millones de elementos, puede hacer una diferencia importante. Muy bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Este va a ser un poquito menos dramático, pero también es importante tomarlo en cuenta. Fíjate cómo aquí tenemos 2 métodos, uno de usando ToList y uno sin ToList. En el usando ToList básicamente lo que hacemos es que tenemos un string, hacemos un split para poder segmentarlo según este carácter que tenemos acá y hacemos un ToList. Y luego hacemos un for each para iterar ese listado que estamos creando y luego dentro de cada elemento hacemos otro split sobre este elemento que tenemos acá, sobre este carácter que tenemos acá y hacemos otro ToList y aquí bueno, hacemos un if para ver si el conteo es 0 y si el primer elemento es llave y luego hacemos algo con eso. No importa lo que hacemos, sino que lo que queremos analizar es cómo sería la diferencia entre este método que utiliza el ToList y este que hace exactamente lo mismo pero sin el ToList. Vamos a ver que aquí tenemos ToList y aquí no. Y aquí tenemos ToList y aquí no. O sea, es básicamente lo mismo, solo que la diferencia es el ToList. Ahora déjame entonces hacer un benchmark de este. Vamos a ver acá.
Vamos a decir ejemplo 2 y vamos a ejecutar. Muy bien, aquí tenemos los resultados. Como te decía, un poquito menos dramático, pero sin embargo hubo una mejora. Vamos a ver que usando ToList ocupó 4.8 unidades de segundos, mientras que sin ToList ocupó 3.5 para una mejora de aproximadamente un 26%, lo cual no está mal, por el simple hecho de quitar dos ToList. Y también en términos de memoria, como podemos ver, este ocupó 10.56 kilobytes y este 7.07 para una diferencia de un 33%, una mejora de un 33% por simplemente quitar dos ToList. Muy bien, vamos a ver el último ejemplo. El último ejemplo que nos dieron en la charla, o que dieron en la charla. Vamos a minimizar esto y vamos al ejemplo 3. Vamos a ver que aquí tenemos un arreglo y vamos a tener que el arreglo va a tener o 10 elementos y luego 100.000 elementos. Y aquí estamos poblando el arreglo y vamos a ver que aquí tenemos ToList.forEach. Básicamente lo que se nos dice es que hacer algo como esto, arreglo, order by descending, ToList, forEach, no es correcto, no es lo más eficiente. Lo que se nos recomienda, por ejemplo, en un caso como este, es decir, forEach. Utilizar un forEach y, por ejemplo, decir var item en array.orderByDescending. Fíjate cómo evitamos el ToList y también evitamos el forEach. En general, no se nos recomienda utilizar demasiado el forEach, sobre todo si vamos a tener arreglos muy grandes. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo venir acá. Vamos a decir ejemplo 3. Vamos a coger el ejemplo 3 ahora y vamos a presionar el control F5 para ejecutar nuestra aplicación. Muy bien, y ha concluido el proceso. Vamos a ver que tenemos una diferencia, de nuevo, quizás no tan dramática como lo fue el primer ejemplo, sin embargo, una diferencia decente. Por ejemplo, vemos que en el caso de los 10 elementos, la diferencia fue de un 9% en términos de velocidad, mientras que en el caso de los 100.000 elementos, la diferencia fue de un 7%. Sin embargo, en temas de memoria, sí hubo una diferencia un poquito más importante. Por ejemplo, en este caso, que es el más importante para nosotros, que es el que tiene muchos elementos, hubo una diferencia de un 25% en el manejo de memoria. Hubo una mejora de un 25% de menor uso de memoria. Lo cual quiere decir que, efectivamente, al dejar de utilizar ese ToList y simplemente utilizar un forEach directamente, vemos una mejora de rendimiento en términos de ocupación de memoria de un 25%. ¿Y a ti qué te pareció? A mí se me hizo muy interesante esta charla de Mike Trade acerca de la tragedia del ToList, como él le llama, pero me gustaría saber qué piensas tú. Hablamos en los comentarios.